Bueno, vamos a platicar y agradezco la buena disposición para con este espacio del licenciado Carlos Serrano, quien es presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, mejor conocido como Amexgas. Don Carlos, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, el agradecido soy yo, muy buen día, a tus órdenes. Gracias. Oiga, a ver, nos decía el líder el representante del gremio gasero, Enrique Medrano, nos decía, bueno, en México hay 170 empresas gaseras, 35,000 pipas que reparten el gas LP a lo largo y ancho del territorio nacional y más o menos 80,000 empleados que son los famosos comisionistas. ¿Estarán bien esos datos? ¿Empataría usted con esto? No, los datos no son precisos, Oscar Mario, si me permites. Sí, por favor. Mira, si la industria de gas LP es una cadena de eslabones, que es muy importante porque hay que recordar que somos el 7º país de mayor consumo en el mundo y eso requiere de una gran infraestructura y de una gran capacidad de reparto. Oiga, ¿por qué somos el 7º país de mayor consumo? ¿Por el número de habitantes o por qué? Por un lado, por el número de habitantes, pero no solo por eso, sino porque se ha desarrollado en México desde hace 80 años, que no es poca cosa, una tradición y una infraestructura que permite la distribución de este producto a toda la población a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. O sea, una buena logística para que llegue a los hogares y a los comercios, pues, dice usted. Sí, se requiere una gran logística. Somos 1,292 plantas de distribución en el país. 1,292 que están agrupadas en diferentes empresas. Sí, aproximadamente 400 grupos económicos distintos entre sí. Y sí somos, dentro de todo el país, aproximadamente 35,000 vehículos de reparto y casi 5,000 estaciones de servicio más. Pero el empleo que se genera es mucho más importante. Se generan y trabajamos más de 200,000 personas, más de 200,000 familias dependen del gas LP en nuestro país de manera directa y cerca de 500,000 empleos se generan de forma indirecta, Oscar Mario. Fíjese qué interesante, o sea, 700,000. Sí, pero además hay que decir que son empresas 100% mexicanas. Empresas 100% mexicanas con 80 años trabajando, reinvirtiendo, generando una infraestructura estratégica para garantizar el abasto y comprometidos con México. No son empresas que arribaron el sexenio pasado en una oportunidad de negocios y que son empresas extranjeras. No, son empresas mexicanas que tienen aquí 3 o 4 generaciones trabajando. Queremos seguir trabajando, queremos estar coordinados con nuestro gobierno federal, apoyar en la creación de empleos, queremos invertir y queremos garantizar el servicio, Oscar Mario. Eso es algo muy importante que hay que subrayar. Ahora se sigue hablando esto de siempre, ¿no? De 5 grandes familias que conformaban una especie de oligopolio, que se ponían de acuerdo para los incrementos que se daban año con año, que a veces llegaban casi al 100%, y después, pues, ¿qué serían? 165 pequeñas y medianas. ¿Estaría bien ese dato, don Carlos? No está bien, y a mí me da tristeza. Me da tristeza, Oscar Mario, que haya tantos mitos y tantas leyendas que en lugar de estar valorando el trabajo y el esfuerzo empresarial de 400 grupos empresariales, se estén hablando todavía de que 3 o de 4 o de 5 familias tienen esto y hacen lo otro. Esto es un trabajo de mucho esfuerzo, es un trabajo de 7 días a la semana, los 365 días del año, y es un grupo de personas, no 5 familias, ¿sí? 200,000 empleados, ¿sí? y 1,292 plantas que hacemos un gran trabajo en México. Y yo pienso que eso, tanto como mexicanos, debemos valorarnos y sentirnos orgullosos de una gran industria que hemos creado nosotros los mexicanos, y que es un orgullo y un ejemplo a nivel internacional. Oiga, don Carlos, pero sí, a ver, es una estructura muy compleja, ¿no? Como usted bien dice. Pero a ver, los proveedores y productores principalmente son Pemex y las compañías extranjeras que venden gas a México, ¿no? Principalmente. Sí, las compañías proveedores y productores. Sí, las compañías petroleras internacionales proveen el 62% del gas de lo que se importa, y Petróleos Mexicanos
produce el 38% en nuestro país y así se abastece la demanda, que es una gran demanda, son alrededor de 700,000 toneladas mensuales. Bueno, y ahí está el 100%, ¿no? Luego vienen los importadores, le hace también distribuidores, y después viene pues esta parte importantísima que son los comisionistas, los famosos de la última milla, pero también están los sindicatos, se habla de mafias, se habla de que controlan algunas plazas, los huachicoleros, bueno, pero vamos nada más por decirlo así, a los legales y eficientes y productivos, ¿no? Está Pemex, extranjeros, que son los proveedores y productores, los importadores, que son todas estas empresas también, básicamente distribuidoras del gas. Ahora, decía el representante del gremio gasero nacional, decía, es que no estamos nosotros en contra de que se fije el precio por el gobierno federal. Lo que buscamos es un margen o un porcentaje de ganancia que nos permita seguir operando. ¿Cuál sería su opinión, don Carlos? Mira, primeramente señalar que ese gremio gasero nacional no es nacional. Los comisionistas tienen una presencia en los 4 estados del centro del país, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla y en Hidalgo. Y sí representan alrededor de 4,000 o 5,000 pipas. Son personas físicas, son personas que tienen trabajando varios años, son personas que se esfuerzan, no son empleados de una empresa, son personas físicas independientes que van, le compran gas a una empresa y salen a venderlo y a distribuirlo de casa en casa o de negocio en negocio. Y en ese sentido es un trabajo lícito. Lo que hemos señalado al gobierno federal es que es importante que se verifique el origen de la molécula, porque con el crecimiento tan grande que ha tenido el huachigas en los últimos 5 o 10 años en nuestro país, que es un verdadero problema y que es algo que hay que subrayar, que se tiene que atender y resolver, no solo por la afectación económica, sino por el riesgo para la población. Han encontrado precisamente en algunos, no digo en todos, en algunos comisionistas de pipas o de estaciones, el canal de distribución adecuado compran para el gas, sacar ese gas robado. Compran gas a los huachicoleros, pues. Algunos de ellos, yo no voy a generalizar, ni voy a señalar, pero sí, ese es el canal de distribución que utilizan. Oiga, pero lo interesante es que, por favor, si usted es tan amable de explicar al auditorio, ¿ustedes están en contra de la fijación que hace el gobierno federal del precio del gas licuado de petróleo? ¿O cuál sería esta disputa, la esencia de esta disputa entre ustedes como distribuidores y los comisionistas? Yo quisiera que sí, me da oportunidad, me tenga 3 minutos de paciencia y regresamos con don Carlos Serrano, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, la Mexgas. Estamos a platicar con don Carlos Serrano, él es presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas. Me piden volverle a preguntar cuántas empresas representa usted. Es que hablábamos de estos números que yo me perdí. 170 empresas gaseras. ¿Representan usted a las 170 empresas gaseras, don Carlos? No, la industria a nivel nacional está conformada por 1,292 plantas de distribución de gas LP en todo el país. Pero cada una es una empresa o algunas. No. O sea, cada una es una planta. Una planta, específicamente una planta ubicada en una ciudad distinta. Pero compite con las demás, pero están agrupadas algunas de ellas en grupos de interés económico, que en total en el país hay más de 400 empresas o grupos de interés económico, que algunos de ellos tienen 1, 2, 3, 5 o 10 plantas. Que son entonces de este número se reducen a 400, ¿no? Más básicamente sería eso, 400. Así es. Entonces no son 170, son 400 empresas gaseras en todo el país, 400. Sí, 400 empresas gaseras que realizan su operación en todo el país, a través de 1,292 instalaciones. Sí, exacto, que son donde se almacena el gas, ¿no? Y de ahí se distribuye. Es a partir de ahí donde se distribuye el gas a todas las casas y a todos los negocios y los consumidores que lo requieren. Sí, oiga, y es que nos decía el señor Medrano, nos decía, es que nuestro problema no es con el gobierno federal que fija el precio del gas para proteger a los consumidores de incrementos excesivos que se daban año con año. Dice, nosotros lo que queremos es que los distribuidores
los distribuidores nos mantengan el porcentaje o ese margen que nos corresponde para seguir operando, porque somos esenciales en esta cadena, porque somos los famosos última milla, ¿no? Los que hacen llegar el gas a través de estas pipas o cilindros también. Entonces, ¿cuál sería su opinión ahí, don Carlos? ¿Es nada más negociar con ellos el margen o el porcentaje? Bueno, mira, todas las personas que trabajamos en una empresa contribuimos con nuestro trabajo, si lo hacemos bien hecho, con responsabilidad, con honestidad, cumpliendo con los procedimientos, y en ese sentido los comisionistas han aportado y han contribuido, pero nadie somos esenciales, ¿sí? Un problema que ahorita se está presentando, y es algo con lo que no estamos de acuerdo, es en bloquear la distribución al público en general. ¿Pero por qué se bloquea? ¿Cuál es la razón? Y te explico. Los comisionistas, en su afán de estar exigiendo un pago determinado que a juicio y percepción de ellos es el que debe de ser, no están permitiendo en esta semana que las empresas formalmente establecidas con sus equipos de reparto salgan a distribuir a tu casa, a la tortillería, a un hospital. Imagínate qué tipo de valores tienen estas personas que no están permitiendo que una pipa vaya a entregar el gas a un hospital, a una escuela, a una guardería, a una tortillería. Eso no es correcto. Pero para decirlo en términos muy llanos, ¿sería los grandes contra los chiquitos? No entiendo tu pregunta, perdón. Sí, dice usted, es que no permiten que las empresas muy bien constituidas repartan el gas a hospitales, a estos lugares tan importantes, porque pues es una lucha de no sé si sea la palabra, piperos, o sea, de los dueños de las pipas, las pipas que pertenecen a grandes empresas contra las pipas que pertenecen a, no sé si son micro, pequeños, medianos empresarios. En realidad no es una lucha, más bien es un chantaje que están tratando de generar un desabasto a la población para presionar a pero todos están en lo mismo, digamos, son dueños de pipas, todos son dueños de pipas. Sí, son dueños de pipas. Y mira, lo más importante, hay que ir al origen del problema. Exacto, ¿cuál es? ¿Verdad? Para tratar de resolver esto, porque lo que tenemos que hacer como empresarios y como gobierno federal de manera conjunta es encontrar una solución, no generar un problema. Esto se origina de un incremento en los precios internacionales de Mont Belvieu, que es la referencia del gas LP a nivel internacional, se conoce como Mont Belvieu, que está ubicado en Houston, es una zona de grandes cavernas de almacenamiento y que rige precios internacionales. El año pasado... Y que han subido de manera importantísima, ¿eh? No, impresionante, Oscar Mario, y déjame comentarte los datos precisos. El año pasado, en septiembre, el costo de la referencia internacional era 5 pesos con 49 centavos, y este septiembre de 2021 es de 13 pesos con 27, o sea, 140%. Y eso nos impacta a México, a los consumidores, a los hogares, pero nos impacta en todos los países de Latinoamérica y en todos los países del mundo que están demandando grandes cantidades de este vital producto. Entonces lo que tenemos que hacer no es cerrarnos los ojos, sino entender que es un problema primeramente internacional que no está en nuestras manos controlar, y en segundo lugar que es un problema que es temporal, ¿sí? Y que además... ¿Por qué es temporal? ¿Por qué es temporal, don Carlos? ¿Por qué es temporal? Porque esto se generó debido a un incremento inusual de la demanda por el crecimiento, la reactivación de la economía post-COVID, y porque China, principalmente, además de otros países, están demandando grandes cantidades de este producto para aplicaciones industriales en unas plantas de deshidrogenización para generar productos plásticos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, que los grandes productores internacionales pararon su producción por cuestiones financieras, por cuestiones de mercado, y entonces la demanda se fue para arriba y la producción se tocó, y eso generó un crecimiento. Pero es una condición sui generis, ¿no? De incremento en la demanda y disminución en la oferta, ¿no? Sí, pero es temporal, o sea, eso no va a estar ahí siempre, y te podría yo mostrar gráficas, que ahorita no lo podemos hacer, en donde se ve este comportamiento cíclico a través de los últimos 5 o 10 años, ¿sí? Pero dice usted, bueno, el quid es el incremento del más del 100% en el precio de esta unidad, ¿no? Esto origina el problema. Sí, exacto. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, tú sabes que un problema no tiene solamente una forma de solucionarlo, tiene varias. Tenemos
que encontrar un esquema en donde se defina, en este caso, dentro de la contingencia de la medida de precios máximos, que también el gobierno la estableció como una medida temporal, tenemos que encontrar una mecánica y un modelo para determinar estos precios máximos que sí funcione, porque el actual modelo no está funcionando. Cualquier industria, cualquier actividad económica, Oscar Mario, requiere de un trato justo, pero un trato justo para todos. Sí. Un trato justo para los consumidores, un trato justo para los productores y un trato justo para los distribuidores. En eso radica realmente la equidad en la aplicación de ese trato justo. En este momento, el precio está muy alto y todos estamos pagando las consecuencias. Sin embargo, los distribuidores están en una situación de crisis que estamos pidiendo auxilio a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía, en el sentido de que consideren, con todo respeto, abrir una mesa de diálogo para determinar una estrategia que sea viable. ¿Por qué decimos esto, Oscar Mario? Porque la determinación de esos precios, que está basado supuestamente en una fórmula que contempla los costos de la molécula, los costos a lo que vende Pemex y además un porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores, esas tres partes de la fórmula están bien, nada más que la última parte del porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores ahorita no lo está considerando la CRE. Exacto, qué interesante. A ver, dice usted, el precio, ¿cómo se llama esta unidad, don Carlos? La Comisión Reguladora de Energía. No, la unidad de cómo se mide el precio del gas. ¿Cómo se llama esto que se fija internacionalmente? Es el gas propano, sí. el compuesto principal del gas LP, y ese gas propano a nivel internacional, su referencia del precio se conoce como Mont Belvieu, porque es la zona geográfica de las cavernas en Houston. Sí, oiga, a ver, ¿y cómo fija el gobierno el precio? Digamos, dice usted, oye, este Mont Belvieu o esta unidad se ha ido de 5 a 13, ¿no? Más o menos decía usted, de 5 a 13. Bueno, ¿cómo fija el gobierno ahí el precio del gas? Bueno, ese es un punto bien importante y creo que ahí radica la oportunidad, el meollo de la solución del problema. Petróleos Mexicanos, que es una empresa muy importante, con la cual, a mi personal punto de vista, es fundamental la estrategia del gobierno federal de fortalecerla, determina un precio de venta al mayoreo, y como vende el 60%, pues es el participante dominante en el mercado que rige los precios a nivel nacional al mayoreo. A través de Pemex, a través de Pemex. A través de Petróleos Mexicanos en todas las terminales de entrega que tienen. Te voy a dar un dato. En septiembre del 19, Petróleos Mexicanos vendía a 7.90 aquí en la terminal de Tepeji, cuando el precio de referencia eran 4.50. Es decir, tenía un sobreprecio de 3 pesos con 41 centavos. ¿Y por qué? Porque tiene costos logísticos y costos de transporte, que hay que reconocerlos, que equivalen como a 2 pesos. Es decir, tenía una ganancia adicional como de 1 peso con 40 centavos. Bien. Por encima, esto hay que señalarlo muy claramente, Oscar Mario, por encima de la referencia internacional, que es al precio al que venden los productores de las petroleras internacionales, que son empresas muy sólidas financieramente, es decir, un precio muy competitivo. A ver, en ese entonces, y tenemos que ir a otra pausa y regreso con usted, por favor. A ver, usted decía, bueno, entonces, Pemex nos vende por estos factores que usted señala, o nos vendía, perdón, en ese entonces, ¿a 7 qué? ¿A 7 pesos? ¿O sí son 7 pesos? A 7 pesos con 90 centavos, y ustedes, de 3.41. Ok, ¿y ustedes cómo lo vendían al consumidor? O a los comisionistas? O al consumidor. ¿Cómo se fija eso después? No, ese es un punto importante. A ver, deme 3 minutos y por favor, para no interrumpirlo, estamos con don Carlos Serrano, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas. También y la buena disposición de don Carlos Serrano, quien es presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas. Pues para explicar al auditorio un tema complejo, porque pues empezando por esta cadena entre productores, importadores, distribuidores, comisionistas, sindicatos, de la problemática que se está suscitando con el gas, el precio del gas LP y su distribución, y el precio también que fija el gobierno
federal como tope. Pero decíamos, íbamos así en aritmética muy simple, don Carlos, le preguntaba, bueno, hay un precio de referencia que es el propano, precio spot, FOB Mont Belvieu, Texas, que usted dice ha subido de manera muy importante en los últimos meses, ¿no? En los últimos meses por cuestiones de la pandemia, un efecto sui generis, ¿no? De ahorita en este proceso de recuperación, aumento de la demanda con una oferta todavía un poco restringida, pero bueno, ustedes se tienen que atener pues al costo que les da Petróleos Mexicanos del gas que produce, y decía usted, ese es el 40%, cerrando números, ¿no? Y el 60% del que se importa de las compañías productoras de gas, principalmente en Estados Unidos. ¿Ustedes lo importan directamente? Petróleos Mexicanos realiza la importación. Entonces son distribuidores únicos. ¿Tienen el monopolio? No. ¿Tienen el monopolio? No. Petróleos, te voy a decir los datos así a nivel nacional. Petróleos Mexicanos produce el 40, para redondear números. Sí. Importa directamente el 20, de tal manera que su oferta en el mayoreo es el 60%, y el restante 40% que se importa se realiza por una gran diversidad de empresas privadas. Ok, muy bien, está interesante. Okay. Entonces, pero todos tienen ese referente o ese precio que es el como usted decía, el del famoso Mont Belvieu, Texas, pues. Esa es la referencia a nivel internacional. Uh-huh. Sí, las compañías en China que están comprando decenas de barcos de 45,000 toneladas todos los meses, están pagando a Mont Belvieu más una prima, que a veces son 5 centavos, a veces son 10 centavos de dólar por carga, etcétera. Lo importante de esta situación, mencionábamos hace un momento, es encontrar de manera correcta y conciliada y de una manera inteligente un modelo económico para que podamos transitar en esta crisis de los próximos 3, 4, 5 o 6 meses juntos, de la mano, para que cada uno de los elementos que mencionaste, los 200,000 trabajadores directos, los 500,000 trabajadores indirectos, los sindicatos, los trabajadores que realizan todo el proceso de carga y distribución y seguridad de las plantas, todos tengan asegurado su trabajo mediante un trabajo bien hecho, y para eso se requiere un trato justo en el precio para los consumidores y un margen de operación, que es lo que le pedimos a la Comisión Reguladora de Energía, que reconozca todos los costos de operación reales, no teóricos de un escritorio, reales de la operación, que los reconozca y que se defina un margen de ganancia correcto, adecuado para las empresas. En ese proceso, ¿los están estrangulando con el precio que fija el gobierno federal, en otras palabras? En realidad, el precio que está ahorita fijando... De 13, creo que son 13.30 por ahí, ¿no? Algo así. Déjame darte este dato. Sí. El precio que se está fijando en este momento de venta al público, más restándole el precio al que Petróleos Mexicanos nos vende, está dejando un margen a las empresas de 2 pesos por kilo, Oscar Mario. Cuando lo que se necesita para operar, cuando los costos de distribución es diferente, pero son muy similares en todo el país, es de 3.50 o 4 pesos por kilo. ¿Sí? Entonces, no alcanza para pagar la distribución, no alcanza para reinvertir, para comprar motores, para comprar llantas, para comprar refacciones, para pagarle a los mecánicos, y eventualmente, en el corto plazo, eso va a generar una crisis para las empresas que no van a tener el recurso para comprar. O sea, no les da. O sea, ¿en cuánto está el precio que fija el gobierno federal ahorita? Ahorita el precio está en... es que varía, mira. Pero creo que estaba por 13.30, por 13.30, ¿no? Son 145 regiones del país. Sí. Entonces, en cada región es distinto. Okay. ¿Sí? Pero digamos, el precio, el problema son 2 pesos, para decirlo en términos, es complejísimo para esto, ¿no? Simplificar son 2 pesos, son 2 pesos. El margen de operación que le queda a las empresas por litro, es 2 pesos. 2 pesos por litro. No, 2 pesos por kilo. Por kilo, perdón. Era 1 peso. Entonces, no alcanza, Oscar Mario, no alcanza. Y lo que necesitamos es un trato justo.
somos empresas 100% mexicanas, queremos trabajar, queremos crear empleos y tenemos un compromiso con garantizar el abasto a los consumidores, pero necesitamos que la Comisión Reguladora de Energía nos escuche porque no nos ha dado ninguna cita y principalmente si no nos da una cita que realmente contemple los costos reales de la distribución para que esta gran industria de 80 años continúe como lo ha sido siempre, una industria que es un ejemplo a nivel internacional, Oscar Mario. Entonces, a ver, estoy inventando. Ustedes dicen, nosotros como privados necesitamos 1 y 2 pesos arriba del precio que está fijando el gobierno federal. Y si el gobierno federal dice, inventando también el precio, 13 en vez de 15 que necesitan ustedes, pues a ellos les da igual, porque a través de esta nueva compañía Gas Bienestar del Estado mexicano, pues si pierden, le meten el subsidio y no hay problema. ¿Sería una competencia desleal, en otras palabras, así abiertamente, don Carlos? Yo no lo diría así, Oscar ¿No? Mario. Pero un poquito por ahí va, ¿o no? No, porque te voy a explicar por qué. Porque hay que recordar que México es muy extenso, muy grande. Sí. Somos 1,292 plantas. Tal del Bienestar está atendiendo 2 o 3 delegaciones en la Ciudad de México. ¿Sí? No está atendiendo todo el país y ahorita no tiene ni la infraestructura. Y tiene Pemex, pero el gobierno tiene muchos recursos, mucho dinero, no tiene la capacidad de atender todo el país y no se trata de eso, de esa estrategia. De lo que se trata es de que Gas del Bienestar cumpla con una función social que es muy bien recibida y muy correcta, pero que la industria tenga los recursos suficientes para atender. Es una industria de mexicanos, no somos extranjeros. Es una industria que tenemos 80 años aquí, no llegamos al año pasado. Es una industria que está comprometida con México. Entonces no hay por qué desaparecerla o afectarla poniendo un precio que a todas luces es insuficiente. Y te estaba yo explicando antes de ir al corte que el margen que tiene Pemex sobre Mont Belvieu ha crecido, ese diferencial de 3.40 centavos que era en septiembre del 19 a más de 6 pesos este septiembre. Entonces realmente hay espacio para que todos quepamos, simplemente hay que hacer una distribución correcta. O sea, ¿qué le pediría al gobierno federal? ¿Que incrementara el precio que está fijando? No, que Pemex venda 2 pesos más barato, es el margen correcto que requieren las empresas para pagar su distribución y atender al consumidor. A ver, y entonces, no se le tienen que subir ni un pero peso entonces sería, el problema son 2 pesos de manera así resumida para el auditorio. Perdón, tenemos que ir otra vez a esta pausa ahorita, pues son muchos anuncios que agradecemos a nuestros patrocinadores, pero bueno, viene diciembre. Estamos con don Carlos Serrano. Le voy a quitar estos 3 minutos y otros 3 después de la pausa, por favor. Qué tema tan complejo también, y yo agradezco a don Carlos Serrano, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, su disposición para con este espacio. A ver, don Carlos, pues a ver, para irlo resumiendo por cuestiones de tiempo también, entonces la disputa que tienen los distribuidores y almacenadores que son privados, yo no sé ahorita cómo esté funcionando esta empresa estatal de Gas Bienestar, pero digamos distribuidores y almacenadores de gas en México, que llevan, como usted dice, más de 80 años, es con el gobierno federal, porque el gobierno federal, así lo entiendo y si no me va corrigiendo, que a través de Pemex produce el 40% del gas LP e importa el 20% de estas compañías, principalmente de Texas, así lo entendí, pues únicamente, no sé si estoy exagerando, pero únicamente se basa en los costos, yo no sé si fijos y variables, que tiene Petróleos Mexicanos, considera el margen que tiene también Pemex para distribuir el gas LP y almacenarlo quizá también, y no toma y con base en ello, con base en la economía específicamente de Pemex como productor 40% e importador 20%, dice, oye, pues voy a fijar el precio para todos. Y es donde a ustedes se los lleva al baile, porque ustedes exclusivamente como importadores y como clientes de Petróleos Mexicanos, pues tienen otros costos y otras economías de escala. Sí, déjame, si me das la oportunidad, que te agradezco mucho, explicar esto con algunos datos que es importante transmitir aquí a tu auditorio, ahora que tú nos lo permites. Mira,
estamos viviendo tiempos de crisis en muchos aspectos, y en esos tiempos hacer un análisis correcto del problema y realizar una toma de decisiones acertada es fundamental para salir avantes, ¿sí? En este proceso nosotros como empresas formalmente establecidas privilegiamos el diálogo y la comunicación con nuestras autoridades de una forma respetuosa y con un enfoque propositivo y constructivo, y así ha sido siempre, ¿sí? Desafortunadamente en estos 2 meses no hemos tenido oportunidad, aunque lo hemos solicitado, de sentarnos a revisar esta fórmula con la Comisión Reguladora de Energía y con la Secretaría de Energía, y esas decisiones se están tomando de una forma unilateral, como le corresponde al gobierno, en este caso a la Comisión Reguladora de Energía, pero lo que nos preocupa es que están cometiendo un error que puede tener consecuencias muy fuertes, pero que además no es correcto darle un tratamiento así a empresas. Pero que sí se llama, usted es muy respetuoso y tiene que serlo por los intereses de tantas empresas que representa, pero sí están ustedes como que no denunciando, pero sí hablando de una competencia desleal, ¿no? No es una competencia desleal, y te voy a explicar por qué. Lo que sí es un trato inequitativo. Bueno, que son, ¿verdad? Pero con respecto a la industria, no contra la competencia, y ahorita te explico por qué. Y lo que sí es también, pues es una falta de apertura y de diálogo que consideramos que debe haber y que este gobierno ha ofrecido y ha desarrollado en muchos ámbitos, en todas las materias, y que ha desarrollado políticas sociales extraordinarias, y que ha hecho muy bien el proceso de fortalecimiento de Pemex, y que está muy bien que se apoya a los consumidores, y que está también muy bien que se desarrolle el gas del bienestar. Todo eso está muy bien, pero también hay que decir lo que no está hecho, lo que está pendiente. ¿Qué está pendiente? Está pendiente eliminar el huachigas, que es un problema gravísimo de seguridad y que es un problema gravísimo para la economía de Pemex. Eso está pendiente, es una agenda pendiente. ¿Qué está pendiente? Oiga, ¿qué porcentaje es el gas robado en el mercado? Mira, en ciudades del centro del país, que es donde se distribuye principalmente, en estos 5 estados del centro del país, México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, llega a representar del 20 y a veces hasta el 25%. O sea, es una cantidad muy grande. No se ha podido combatir todo el huachicole, pues no se ha podido combatir. Bueno, están haciendo el esfuerzo. Sí. Bueno, okay. Es una cantidad muy grande. A ver, entonces, ¿cuál sería su petición, don Carlos, para la Comisión Reguladora de Energía, le hace gobierno federal, aunque supuestamente es una entidad autónoma, tal lo que se quiera, ¿no? Y además quieren desaparecerla, no entiendo, pero bueno, ¿cuál sería su petición para la Comisión Reguladora de Energía, para la Secretaría de Energía o para Pemex? Yo no sé. ¿Y cuál sería su petición o su mensaje que le envía a los comisionistas? Nuestro planteamiento y nuestra propuesta primero a las autoridades, sí, que se creen condiciones que sean correctas, justas, equitativas, pero principalmente, de manera específica, que se defina un margen bruto que permita cubrir los costos de operación reales en todas las plantas del país, los reales, no los de escritorio, los reales, y que eso permita además, como lo ha dicho la Secretaría de Energía acertadamente, proporcionar un margen adecuado de ganancia para los distribuidores, y que de esta manera se garantice la viabilidad económica, se dé certeza jurídica y económica a un sector industrial que genera tantos empleos y tanta inversión en nuestro país, y que además se dé a respetar el Estado de Derecho en cuanto a eliminar el huachigas, a eliminar los bloqueos en las calles para la distribución y a eliminar los grupos de choque que se están adueñando de rutas de reparto para imponer condiciones. Logramos eso como país y vamos a tener una industria que realmente atienda cabalmente a sus consumidores con un excelente nivel de servicio. Pero a los comisionistas sería, yo no te puedo aumentar el margen si tengo un déficit pues de 2 pesos por litro, por kilo, como sea, don Carlos. Bueno, es que, a ver, si una empresa ahorita, y te voy a dar ejemplos puntuales, sí. En Ciudad de México, hace 2 meses, no hablamos de hace 2 o 3 o 4 años, hace 2 meses, la Comisión Reguladora de Energía determinó un margen de 2 pesos con 79 centavos y ahorita lo recortó a 1.75. Entonces, ¿cómo le hace si los costos de operación son 3.50? Sí, a ver, si en otra ciudad como Querétaro
hace 2 meses el margen bruto para pagar costos. Hay que entender que esto no es utilidad, es de 2 pesos con 90 centavos y ahorita se bajó a 1.33. No entendemos en base a qué criterio o cómo alimentaron esta fórmula. O sea, le está fallando la fórmula. Le está fallando la fórmula en la Comisión Reguladora de Energía. Con todo respeto, pero están haciendo mal los números. Con todo respeto, Oscar Mario, sí están haciendo mal los números. Y te voy a dar un dato que es impactante. ¿Sí? La ciudad de Torreón tiene que ir a traer el gas de Monterrey. ¿Sí? Tiene que pagar un flete de 80 centavos. ¿Sí? Tenía 1 peso con 94 centavos de margen bruto la primera semana de agosto y ahorita tiene un margen negativo de 59 centavos. ¿Cómo puede salir a vender esa empresa? ¿Cómo hicieron esa fórmula? ¿Sí? Guadalajara tenía 3 pesos y ahorita tiene 1.39. O sea, en 2 meses cortaron el 50% del margen. No hay viabilidad económica para trabajar. Oiga, y mientras tanto, fíjate nada más, Luis Mario, esto es bien importante. Les están dando 1 peso para trabajar y cubrir todos los costos de distribución cuando Pemex tiene un sobreprecio de 6 pesos. Entonces no entendemos cómo está ese equilibrio, cómo se toman estas decisiones. Por supuesto que estamos de acuerdo en fortalecer a Pemex, pero no a costa de Oiga, y los comisionistas a las empresas. No están diciendo, bueno, pues si no me quieres dar tú un mayor margen, me voy con Pemex para que me dé un costo más bajo y aumente mi margen. ¿Pueden hacer eso o no? No, Pemex es una empresa muy grande que publica sus precios y le compras si quieres y si no le compras pues es tu decisión, pero no hay poder de negociación. Pemex tiene sus esquemas, otorga ciertos descuentos cuando son volúmenes más grandes, como cualquier empresa. Hace bien las cosas. Pero los comisionistas dependen de quién, ¿dependen de ustedes? ¿O dependen o se pueden ir directamente a Pemex? No, los comisionistas compran el gas en las plantas de distribución. ¿Pero son de ustedes? Sí, en las plantas de distribución de las empresas. Sí, exacto. ¿No le pueden comprar directamente a Pemex? No, Pemex no tiene instalaciones. Entonces, ¿cómo se va a destrabar esto de la distribución? ¿Cómo se va a destrabar con los comisionistas? Porque Gas Bienestar puede decir, bueno, pues yo reparto y se acabó y utilizo yo no sé qué pipas o contrato, no sé. ¿Cómo se va a destrabar esto? El planteamiento te lo digo en un minuto. Sí, tenemos un minutito, sí. Perfecto. Restituir en las 145 regiones del país el margen bruto que estaba asignado a principios de agosto, que equivalía en promedio a 4 pesos. ¿Sí? No es el margen ideal, de ahí tendrán que revisarse las cosas, pero es un margen que da. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla y gracias a don Carlos Serrano, presidente o director de la Mexgas, don Carlos, director o presidente de la presidente de la Asociación Mexicana de Gas. Oiga, a ver, le voy a dar esta que está llegando de Poza Rica. Yo no sé, y se lo hago con todo respeto porque me están diciendo, a ver, aquí está la explicación de lo que puede ser y nos toca poner a todos. Dice, a ver, los grandes distribuidores e importadores de gas LP en México durante muchos años, toda su vida, fijaron al arbitrio los precios de este insumo con incrementos excesivos año con año. Ahora que las condiciones del mercado son muy difíciles y distintas, por estos efectos que decían de oferta, demanda y precios internacionales, les toca apechugar. ¿Cuál sería su respuesta? Es que son tantas opiniones, tan complejo el tema, pero digo, y esto con todo respeto, porque bueno, pues están hablando un poquito del famoso oligopolio y todo lo demás. ¿Qué nos diría específicamente en relación a esta, don Carlos? Decir, oye, en otras palabras están diciendo, ya han ganado mucho, ahorita que las cosas son difíciles, pues denos chance tantito a que se empareje todo, ¿no? Eso es lo que le están comentando. Adelante, don Carlos, sí. Yo pienso, Oscar Mario, que sin duda tenemos que ser todos conscientes de la situación de crisis que se vive. Sí. Pero no se puede prejuzgar. Si tú partes de una premisa equivocada, por más buena intención que tengas, vas a tomar una decisión equivocada con graves consecuencias. No puedes partir de premisas falsas. Entonces, oiga, pero a ver, esto que dicen de los precios, y ya lo habíamos platicado usted, porque la Comisión Federal de Competencia antes decía, estamos investigando este oligopolio, tal. ¿Por qué se incrementaba tanto el precio del gas año con año? Históricamente, ¿por qué tantos, si los precios internacionales no subían así? A
¿Me repites la pregunta? Sí, ¿por qué año con año, históricamente, antes de esta crisis, pandemia, pospandemia, etcétera, oferta, demanda, lo que dice el radioescucha, ¿no? De Poza Rica, ¿por qué sí, año con año, históricamente, los precios del gas LP se incrementaban más del 60, 70, 80, 100%, pues, estoy exagerando, no recuerdo las cifras ni las sé, pero había incrementos del gas LP enormes año con año cuando la referencia internacional no subía de la misma manera? Bueno, sí subían los precios cuando la referencia internacional subía y sí bajaban los precios cuando la referencia internacional bajaba. ¿Ha bajado el precio del gas LP? ¿Sí? Ha subido y ha bajado, sí. Sí, por supuesto. Okay. De septiembre del 18 a julio del 19 bajaron los precios. ¿Sí? Y luego pero históricamente siempre han subido, ¿no? Siempre ha sido al alza un poco, ¿no? No necesariamente. Bueno, y te voy a dar una explicación que es muy importante. A ver. Hay un tema que se llaman costos regulatorios. Tenemos 5 minutitos ya para no... y concluyo con eso. Tenemos unos costos regulatorios que se implementó en el sexenio pasado de una manera equivocada, excesivos. Y esos costos regulatorios le están costando mucho dinero a la industria y son costos burocráticos y trámites que requieren, que no le agregan ningún beneficio a los consumidores y que es importante simplificarlos, y que en ese sentido hemos trabajado con las autoridades y estar conscientes y colaborativas en este sentido. Ahora bien, mira, ¿qué tenemos que hacer en esta situación de crisis? Se habla mucho de 5 empresas. A ver, quitémonos ese mito de la cabeza. Sí. Son 400 empresas y la gran mayoría son empresas pequeñas y medianas, locales y regionales. Entonces, si se toma una decisión de que hay 3 o 4 empresas que tienen mucho dinero y ganaron mucho dinero, es una ideología que no nos va a llevar a buen puerto, porque en la mayor parte de las empresas son empresas medianas y pequeñas que no importan. Y si se está tomando una decisión en función de que porque las que importan tienen un capital económico, nos estamos equivocando. Ahora bien, vamos a ser propositivos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo estoy de acuerdo, todos tenemos que colaborar en esto. Y la manera de colaborar es dialogar, es de encontrar una solución que sí funcione para todos. Necesitamos establecer un margen que sea correcto y suficiente para pagar los costos operativos, que sea un margen que no esté cambiando semana a semana de manera imprevista o arbitraria. El margen, la referencia internacional son 7, 8 pesos por kilo. En este momento no se puede, pero sí se puede dar 4 o 4.50 pesos por kilo en estos meses de crisis, para que las empresas le paguen a sus trabajadores, le paguen a sus comisionistas. Se tiene que hacer operativos para eliminar el guachigas y la distribución ilícita, para poner orden en el mercado, ¿sí? Se tienen que eliminar los excesos regulatorios y se tienen que brindar condiciones de certeza jurídica y económica y de respeto al Estado de Derecho, que permitan y fomenten una actividad económica que no es un pecado, Oscar Mario. Es una actividad económica lícita, es una actividad económica que provee de un servicio y de un producto esencial para todos los mexicanos, y que hay un compromiso no de 6 años, hay un compromiso de 80 años que es vital, ¿verdad? Entonces, un trato equitativo, justo, correcto, es algo que va a beneficiar a los consumidores, a los trabajadores, a los empresarios y a toda la cadena de proveedores que existe, que son más de 500,000 empleos indirectos. Pero, en ese sentido somos constructivos. Bueno, aquí por ejemplo, otra vez de Veracruz, pero esto es de Cozoleacaque. Buen día, los gaseros se quejan por el margen de ganancia porque el gobierno les puso un tope de 13.30. Aquí en DIR de Veracruz, no sé qué es eso, todos los tienen arriba de 13.95 por litro. Bueno, lo que sea, ¿estarían ustedes dispuestos, dice, porque bueno, han ganado mucho dinero durante muchos años, a ceder un poquito o hasta donde sus costos fijos y variables les permitan, ¿no? Bueno, es que ninguna empresa puede operar perdiendo. No, por eso sí. Al menos es algo que lo están haciendo esta semana, pero si no se proporcionan las condiciones correctas, lo que va a suceder es muy sencillo, Oscar Mario. Oiga, ¿ustedes dependen de los comisionistas o tienen el número de pipas suficientes para repartir su propio gas, los grandes y medianos? Las empresas tienen el número suficiente para repartir el propio gas. Esa es la otra. Es por eso que está bloqueando la distribución ahorita por parte de los comisionistas. Oiga, qué tema tan complejo, don Carlos. Bueno, tenemos ya un minutito. ¿Le parece que conforme avance esto, si nos permite, lo volvamos a molestar la próxima semana si hay algo importante para el auditorio, para acabarle de entender esto que es tan complicado?
Es de mi mayor interés platicar contigo y con tu auditorio sobre este tema tan importante, Oscar Mario. Te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, gracias a usted, don Carlos Serrano, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas.